Aunque el estado de alarma se ha prorrogado este lunes, se va a retomar en unos minutos la actividad económica más allá de la que se consideraba esencial para garantizar el abastecimiento y determinados servicios. Algunos presidentes autonómicos no eran partidarios de esta medida. El presidente de Aragón, Javier Lambán, la ha aplaudido desde el principio. Señor Lambán, buenos días. Buenos días. Gracias por compartir estos minutos de radio. Le vemos, le oímos, así que entendemos que está usted bien de salud, ¿verdad? De momento sí, gracias a todos los dioses y gracias sobre todo a la magnífica sanidad que tenemos y sobre todo al secundamiento de las medidas de confinamiento que tanto mi familia como yo estamos llevando de una manera bastante razonable. Pues nos alegramos. Implantar medidas de seguridad en las empresas va a llevar un tiempo, suponemos. El cierre de la actividad no esencial fue un tanto precipitado. ¿Lo va a ser también la entrada, señor Lambán, cree usted? Yo vengo hablando con los agentes sociales, particularmente con los sindicatos, desde el pasado fin de semana para ver cómo se va produciendo, porque aunque yo soy partidario de que sanidad y economía se compatibilicen en la mayor medida posible, es obvio que lo primero a preservar son las vidas, lo primero a preservar es la salud y, por tanto, las empresas que reanuden la actividad lo tienen que hacer ofreciendo condiciones de seguridad absolutas a sus trabajadores. En los casos en los que yo he estado en contacto con esas empresas, me da la impresión de que esa seguridad está garantizada, pero veremos hoy cómo se reanuda la actividad y quizá esta semana con los agentes sociales nos reunamos y hagamos una primera valoración al respecto. Uh-huh. Ayer habló usted de nuevo vía telemática, vía videoconferencia con el presidente Pedro Sánchez. Entre otras cosas, le pidió que estudiara la salida del confinamiento en el medio rural, en la España rural, diferente, por supuesto, al mundo urbano. ¿Podría ser el principio de la salida del confinamiento? ¿Podría empezar por ahí, por la España rural? Aunque en este momento de lo que se trata es de mantener ese confinamiento, se trata de ser estrictos en la aplicación del mismo, es obvio que hay que plantearse escenarios de salida. Y me parece bastante obvio que en la España rural las condiciones para esa desescalada son mejores que en el caso de la España urbana. Hay que tener en cuenta que en la España rural no hay transportes colectivos, no hay grandes aglomeraciones, mantener las distancias entre las personas es mucho más sencillo, la actividad económica tiene también otra naturaleza y por tanto es bastante razonable que en el medio rural la actividad pueda empezar antes. Además, yo ponía algunos ejemplos de actividades que bueno, pueden parecer anecdóticas, pero tienen su importancia en los pueblos. Por ejemplo, la atención a los huertos. La gente en los pueblos tiene huertos. Y por ejemplo, ir a los huertos puede ser algo perfectamente posible y que no entraña ningún riesgo desde ahora mismo. Creo que es perfectamente posible plantearse ritmos distintos en esa desescalada y desde luego yo defiendo absolutamente que en la España rural eso se tiene que producir mucho antes que en la España urbana. Uh-huh. Las cifras de contagios parece que se estabilizan, se aplanan. Cada muerte es un drama. Llevamos 450 fallecimientos, entre ellos el del doctor José Luis San Martín, médico de atención primaria de Zaragoza. Hoy se va a guardar un minuto de silencio en homenaje a él. Los médicos critican la gestión de la crisis y la falta de previsión. ¿Tienen razón, presidente? En cierto modo sí, porque nadie preveía que pudiera ocurrir lo que ha ocurrido. El sistema sanitario, que es por cierto espléndido, con unos profesionales a los que nunca les agradezco bastante lo que están haciendo, estaba diseñada para otro tipo de flujos de enfermos, para otro tipo de fenómenos sanitarios que incluso a veces casi desbordaban el sistema, como era el caso de las gripes invernales, pero lo cierto es primero que hay que decir que esa imprevisión que era absolutamente obligada toda vez que nadie preveía que pudiera irrumpir este tsunami sanitario, se ha ido superando poco a poco. La imprevisión se ha ido poco a poco solucionando con medidas consecutivas adoptadas por los distintos gobiernos. Es doloroso, cualquier muerte es dolorosísima, la muerte de este médico, de familia que ha muerto, se puede decir, el acto de servicio,
Para mí, como responsable político, lo que me ha causado más desazón personal, lo que me ha destrozado más desde el punto de vista personal, ha sido ver cómo los sanitarios, como el personal de las residencias de personas mayores trabajaban sin la debida protección, aunque he de decir, no sé si en mi descargo, pero desde luego para reclamar una cierta comprensión en la sociedad, es que desde el primer momento hemos trabajado con uñas y dientes desde el gobierno para tratar de conseguir esos medios que inicialmente no disponíamos de ellos porque nadie pensaba que iba a llegar esta tormenta, este ciclón arrasador, y poco a poco bien administrando lo que nos llegaba del gobierno de España, o bien buscándonos nosotros los suministros por nuestra cuenta y con la ayuda que quiero resaltar de los empresarios y particularmente del presidente de la SOE, Ricardo Mur, que ha hecho un espléndido trabajo. Hemos ido poco a poco solventando esas carencias. Uh-huh. El Gobierno de Aragón ha dispuesto una serie de infraestructuras, de establecimientos para alojar al personal sanitario que no quiera volver a su casa por miedo a contagiar a su familia, lo que el Gobierno denomina Arcas de Noé. Desde Aragón se insiste en que ese aislamiento ha de ser voluntario siempre, ¿no es así? El aislamiento será como, en definitiva, decida el Gobierno de España, que es quien desde el principio ha asumido el mando, por así decirlo, que era algo, por otra parte, lógico y que nosotros hemos acatado sin ningún tipo de duda. A nosotros se nos ha dicho que dispusiéramos de medios, nosotros hemos dispuesto esos medios, se nos ha dicho que opináramos y hemos opinado. Parece ser que obligar a contagiados asintomáticos a encerrarse, a confinarse, es algo que jurídicamente es muy opinable. Yo creo que así lo ha visto el propio gobierno, pero insisto, en una situación de esta naturaleza uno puede opinar, pero en última instancia tiene que acatar. En una situación de esta naturaleza tiene que haber un mando único y el que no lo entienda así me parece que está fuera de la realidad. Otro asunto de interés del que muchos estamos, me incluyo, pendientes, es qué hacemos con el curso escolar. Habrá que tomar una decisión enseguida, en los próximos días. Yo ayer defendí, y eso es lo que va a defender el Gobierno de Aragón en la próxima conferencia intersectorial de consejeros autonómicos con la ministra, que en una situación tan excepcional como esta se debe ser flexible en la aplicación de los criterios de evaluación y de promoción de los alumnos. No puede ser que sobre la pérdida de varios meses de enseñanza presencial, aunque en muchos casos ha sido muy bien cubierta por la enseñanza telemática, yo diría que en la mayoría de los casos no puede ser, decía que esta situación cause perjuicios a los estudiantes, cause perjuicios a la infancia, cause perjuicios a la adolescencia, sea un daño añadido a una generación entera de españoles, y por tanto yo creo que hay que ser flexibles. Se habla de que con la evaluación de los dos primeros trimestres se pueda pasar de curso, se habla de soluciones de esa naturaleza, pero en todo caso de flexibilidad, es decir, que los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes no sufran las consecuencias de la epidemia más allá de lo que la pueda sufrir cualquier otro miembro de la sociedad. Uh-huh. Y dentro de esos miembros de la sociedad, especial preocupación por los autónomos, el sector del turismo, del comercio, que se va a ver si todo el mundo va a salir perjudicado. Creo que este sector va a ser todavía más perjudicado. El Gobierno de Aragón estudia medidas para paliar esta emergencia económica que puede ser catastrófica de no ser así, ¿no? Hemos adoptado ya medidas fundamentalmente en proporcionar a estos sectores de la actividad productiva liquidez, en avalarles préstamos. Estamos pidiendo al Gobierno que el ICO avale, que el ICO utilice a nuestras instituciones de crédito, de Avalia o Asodiar, para desarrollar la gestión de esos 100.000 millones de euros que el Gobierno de España ha puesto a disposición de los distintos sectores productivos, insisto, pero estamos estudiando otro tipo de posibilidades. Es algo que hemos de ver con los agentes sociales, es algo que hemos de ver con las fuerzas políticas, porque ya saben ustedes que reclama un gran pacto. Yo creo que de esta brutal pandemia
de la brutal crisis económica que va a venir después, que ya está entre nosotros. Solo se puede salir con fuertes dosis de unidad y de cooperación entre todos. Les decía que vamos a buscar con agentes sociales, con fuerzas políticas, es decir, con todos los actores sociales y políticos, salidas. El PP ha propuesto ideas, las ha propuesto Ciudadanos, las han propuesto los diversos partidos políticos, y entre todos, y contando con que hoy por hoy, espero que esta situación mejore, las arcas autonómicas están en una dificilísima situación. Espero que encontremos soluciones, sobre todo para un sector que dentro de los autónomos y pymes va a ser particularmente castigado, que es el de la hostelería. Esta actividad económica tan importante para el sector del turismo requiere movilidad de las gentes, es una actividad intensamente social por su propia naturaleza, y por tanto va a ser aquella a la que la desescalada le tarde a llegar más que a ninguna otra, y por eso la tenemos que mirar con especial atención. Ya para terminar, muy brevemente, sabemos que depende de la delegación del Gobierno, pero también colabora el Gobierno de Aragón en el reparto de mascarillas. Suponemos que hasta ahora estarán repartiéndose ya, pues me imagino que cerca de las paradas de tranvía, de autobuses, en Delicias, en la estación. ¿Será así? Sí, claro. A nosotros desde delegación, es decir, en primer lugar, que la colaboración entre las instituciones ha sido en todo caso exquisita, con los ayuntamientos, con el Ayuntamiento de Zaragoza en particular. Yo he tenido varios contactos con el alcalde, con Jorge Azcón. A todo lo que mutuamente nos hemos solicitado hemos dicho que sí, y en este caso concreto a esto que es competencia de la delegación del Gobierno de España en Aragón, me refiero al reparto de mascarillas, nosotros les estamos ayudando en todo lo que nos están diciendo. Creo que a nosotros nos correspondía desarrollar la función de distribución y de aportación de material en 24 puntos de la ciudad de Zaragoza. De hecho, hemos aportado 24 vehículos de protección civil, y espero que esto se desarrolle bien, porque presidente, desde luego los trabajadores nos tenemos que despedir. seguridad. Son las 8 de la mañana. Cuídese. Muchas gracias. Muchas gracias.